Según los estudiosos, explorar el espacio fomenta la innovación y la colaboración internacional. Nos acerca a saber si hay vida lejos del planeta Tierra y a satisfacer el deseo innato de los seres humanos de estudiar y comprender el mundo que nos rodea. Es por eso que en UTV hemos preparado una serie de programas especiales de la mano con docentes de la Facultad de Ciencias Espaciales de la UNA, para abordar temas de actualidad relacionados a la exploración del espacio exterior. Para el planeta Tierra, el Sol es sinónimo de vida. No seríamos capaces de subsistir sin las bondades de esta que es la estrella más cercana a nosotros. Pero también, y debido a su intensa actividad, la comunidad internacional lleva a cabo estudios y monitoreo de las tormentas solares que eventualmente podrían alcanzar a la Tierra, produciendo tormentas geomagnéticas que afectarían las actividades que llevamos a cabo con el uso de la tecnología. Los científicos han acuñado el término clima espacial para designar el estado de perturbación del viento solar en el medio interplanetario. Para hablarnos en detalle de este tema nos acompaña el docente del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la UNA, Dr. David Espinosa. Bienvenido al profesor David Espinosa. Profesor, una vez más aquí en este programa que es de la serie que estamos llevando a cabo con la Facultad de Ciencias Espaciales de nuestra universidad. La semana pasada estuvo aquí con nosotros el profesor Javier Mejuto, también de la Facultad de Ciencias Espaciales. Nuevamente usted, para seguir hablando de estos temas que son de mucho interés para la universidad, son un tema de interés para la humanidad, para el país. Y hoy, doctor, para hablar también de un tema, de este tema decía, que es el clima espacial. ¿Qué es el clima espacial, doctor? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estoy contento de estar aquí de nuevo con ustedes, con un tema muy interesante y poco conocido realmente. El clima espacial es básicamente todas esas interacciones o cambios que hay en el ambiente entre el Sol y la Tierra, el cual, debido a nuestros avances tecnológicos, cada vez nos han ido afectando más. Y tiene que ver mucho con, como les decía, con la actividad solar, aunque también hay otros eventos fuera del sistema solar que también están incluidos en esto del clima espacial. También tiene que ver, por ejemplo, con eventos que vengan de fuera del sistema solar, debido a que tienen que ver también la interacción con partículas que nos vienen de fuera del sistema solar. También nos pueden venir partículas, por ejemplo, de explosiones de supernovas o de interacciones de agujeros negros con su ambiente. Entonces estas partículas muchas veces se convierten en algo que se conoce como rayos cósmicos, que pueden llegarnos hasta nuestro sistema solar y hasta la Tierra, los cuales podemos medir y hacemos desde la Tierra. Pero esto en menor medida, porque lo que más afecta esto que llamamos clima espacial es la actividad del Sol. Bueno, la importancia, ¿qué decir sobre la importancia? Organismos internacionales, es decir, las agencias internacionales, pero países también como los nuestros, y en el caso de la universidad también más adelante se va a hablar de esto, el interés de estos estudios. ¿Por qué es importante estudiar el clima espacial? Bueno, es que conforme hemos avanzado, hemos creado tecnologías que están relacionadas con los campos eléctricos y campos electromagnéticos, los cuales pueden ser afectados por agentes externos, como el campo electromagnético de la Tierra, el campo geomagnético que se conoce. Y este campo geomagnético también puede ser afectado por estas interacciones con el Sol. Y entonces ahora nosotros, por ejemplo, usamos comunicaciones que son electromagnéticas, radiación electromagnética, las cuales usamos para comunicarnos, para poder tener nuestra posición con los GPS, para poder tener la posición de nuestros aviones, para poder volar, para poder tener la navegación de los barcos, por ejemplo, para el transporte de mercancía, e incluso para astronautas o satélites que tenemos en la órbita de la Tierra. Hace unas semanas veíamos en las noticias sobre una alerta, ¿verdad?, de una posible tormenta solar que pudiera afectar. Cuando uno ve las noticias, pero llama la atención la reacción de las personas, porque en esa publicación en redes sociales que daba un medio internacional sobre una posible tormenta eléctrica, no faltaban los "me divierte",
Es decir, la gente como que no cree mucho en esto o exagera la NASA o mucho gasto en estos temas. ¿Qué reflexión hacer sobre esto? Bueno, es que es un tema nuevo y, como les digo, tiene que ver con nuestro avance tecnológico. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía, como son eventos relacionados con la actividad en el Sol, y esta actividad en el Sol, pues también depende de dónde ocurre. Tiene que ocurrir en un lugar en especial y que nos impacte a nosotros, lo cual no siempre ocurre. Y a veces puede ser en menor o mayor medida. Entonces, es algo que todavía no nos ha impactado muy fuerte, pero ya nos ha afectado. Lo que llamaríamos, y que se lee también en internet, un apagón. Exacto, sería un apagón, el cual, como es tan nuevo el tema, no sabemos exactamente cómo va a reaccionar la sociedad, cómo vamos a impedir esto o cómo vamos a prepararnos para este evento. Entonces, lo que estamos haciendo es prepararnos para un evento que puede ser catastrófico si no tomamos las medidas correspondientes. Y que si se habla de un apagón, no se está hablando precisamente porque uno apagón lo asocia a la energía eléctrica nada más. No solamente la eléctrica, que también puede ocurrir, ha ocurrido con la eléctrica, pero también en las comunicaciones. Nosotros usamos señales electromagnéticas que son afectadas por los cambios en el campo geomagnético y que puede básicamente interrumpir las comunicaciones. No solo las comunicaciones de teléfono, sino que también las comunicaciones de radar, por ejemplo, que son las señales de radar son las que se usan para posicionar los aviones, hacer la navegación por avión, y entonces hay que prepararse para todos esos eventos. Para una mayor comprensión nuestra y del televidente, estamos hablando aquí de dos grandes actores: el Sol, esta gran estrella, la más cercana a nuestro planeta, y la Tierra. ¿Qué características, a grandes rasgos, puede darnos de ambos, el Sol y la Tierra, para comprender cómo puede llegar a afectarnos esa interacción, el Sol y la Tierra? Sí, bueno, primero hay que saber que el Sol tiene una actividad, la cual está relacionada con algo que conocemos como el viento solar. Esta es constante y es básicamente un material que el Sol expele siempre, constantemente. Pero hay eventos puntuales que se conocen como las llamaradas solares o las tormentas solares. Estos eventos tiran partículas o eyectan partículas al espacio que alcanzan el campo geomagnético de la Tierra. La Tierra tiene un núcleo de hierro líquido, el cual al moverse pues se crea un campo magnético que nos protege de estas partículas que vienen cargadas, creando un campo magnético que repele estas partículas, pero también las mueve, y puede incluso estas partículas cargadas llegar a los polos magnéticos, y es donde se crean incluso la interacción de estas partículas con el gas en la atmósfera de la Tierra, crean las auroras boreales, por ejemplo. Creo que podríamos entender lo que es una tormenta solar. ¿Y qué es una tormenta geomagnética? Bueno, es que una tormenta geomagnética está ligada a la eyección de ese material cuando llega al campo geomagnético, interactúa con el campo geomagnético de la Tierra, y estas, si la eyección de partículas es muy fuerte, es muy grande, entonces lo que puede pasar es que los campos magnéticos se retuerzan en la Tierra, los campos geomagnéticos, y entonces esto crea una mayor caída de partículas o una mayor interacción con el gas que está cerca de la atmósfera de la Tierra, como decía, y creando estas interacciones. Ahora, el problema es que estas partículas pueden llegar incluso a afectar lugares que antes no habían afectado. Cuando hay tormentas muy fuertes solares, puede pasar que la aurora boreal, como ha pasado antes, llegue a lugares donde nunca había llegado. Por ejemplo, pueden bajar tanto como llegar a latitudes como Miami o Cuba, por ejemplo, o Texas, si hubiese una tormenta muy fuerte, una tormenta solar muy fuerte que crea una tormenta geomagnética muy fuerte. Entiendo que cuando se habla del campo geomagnético es lo que protege a la Tierra de esta actividad solar, como tenemos más clara seguramente la idea de la capa de ozono, por ejemplo, que es una capa que nos protege. En este caso, el campo geomagnético nos protege a la Tierra de esa actividad que pudiera ser muy severa del Sol. Sí, es una buena analogía la del ozono. El ozono nos protege de rayos, como diríamos, luz ultravioleta.
Estos son partículas que llamamos fotones. Estos no tienen masa, se mueven a la velocidad de la luz, y estos fotones pueden causarnos cáncer en la piel, por ejemplo, cosas de este tipo. Ahora, cuando decimos tormenta eléctrica, la gente puede pensar, ¿qué es exactamente el material que me viene? Estas son partículas cargadas, por lo general protones, por ejemplo, que son partículas que tienen carga positiva, y estos protones, cuando viajan a grandes velocidades, también son causantes de, por ejemplo, pueden causar cáncer y otro tipo de efectos, como pasa, por ejemplo, en las bombas nucleares, que ocurre este desprendimiento de partículas también. Entonces, lo que interactúa son estas partículas con el campo magnético, y lo que hace, como el campo magnético, precisamente como lo dice el nombre, está cargado, entonces lo que hace es repeler estas partículas y moverlas dentro de sus líneas de campo, que, como repetimos, son más débiles en los polos. Entonces por eso interactúan más o llegan más bajo en la atmósfera cuando se acercan a los polos magnéticos. Así como el Sol juega un papel importante en la meteorología de nuestro planeta, también afecta al clima espacial. El Sol crea el denominado viento solar, mediante una liberación continua de partículas de plasma en todas las direcciones del espacio. A veces, el Sol emite un destello de luz y rayos X que denominamos erupción solar. Cuando se produce un estallido masivo de partículas en el espacio, lo llamamos una eyección de masa coronal. Cuando una erupción solar se dirige hacia la Tierra, choca con la magnetosfera, el campo magnético que rodea y protege nuestro planeta. Si la tormenta solar es suficientemente grande, puede incluso crear un espectacular despliegue de luces en el cielo, conocido como la aurora. En el espacio, las tormentas pueden dañar a los satélites y los astronautas tienen que ponerse a cubierto. Podemos experimentar apagones eléctricos en algunas zonas, desvíos de las rutas aéreas que pasan sobre el Ártico, y algunos servicios que utilizan satélites, como el GPS, pueden verse afectados. Aunque estas situaciones no son ideales, no se dan muy a menudo y se pueden arreglar. A medida que aprendemos más, mejoramos nuestra comprensión de la meteorología espacial. Es por eso que tenemos que seguir estudiando el Sol y sus interacciones con la Tierra y el sistema solar. Hay un fenómeno que a todos nos llama la atención, lo disfrutamos mucho, que son las auroras. Si no me equivoco, esa es una animación en este video donde se ve justamente una secuencia, una explicación visual de cómo se acontecen las auroras, que decía yo, es un espectáculo cuando... Sí, básicamente lo que estamos viendo es cómo los campos eléctricos y magnéticos, electromagnéticos del Sol, al retorcerse, porque el Sol no gira exactamente a todas las mismas velocidades, a todas las latitudes del Sol, crean estos como colochos electromagnéticos que eventualmente revientan, y cuando revientan, pues expelen esta cantidad de energía y crean las tormentas solares. Esto lleva material hasta las cercanías de la Tierra. Aquí podemos ver una de estas llamaradas cerca de la superficie del Sol. Esta es una imagen real, no es una animación, hecho por uno de los observatorios solares. Y bueno, pues ese material que es expelido hacia el espacio, puede pasar que nosotros estemos en curso de ese material y nos llegue a un planeta. Bueno, en este caso, pues a un planeta de un sistema como el de nosotros, que en este caso sería Mercurio. Y luego, pues puede llegar aún más lejos en el sistema solar e impactar a los demás. Aquí en este caso también impactaría a Venus. También puede afectar a Venus. Y en el caso de nosotros, que por suerte tenemos campos magnéticos fuertes para protegernos de este tipo de eventos, entonces cuando este material llega cerca de la Tierra, nuestro campo magnético actúa como un escudo. Aquí podemos ver las líneas de campo, en las cuales podemos ver más o menos cómo se dibujan estas líneas de campo debido al campo magnético de la Tierra. Y entonces podemos ver cómo, al interactuar, muchas de las partículas se mueven hacia los polos magnéticos. Esta interacción con el gas en la atmósfera crea las auroras, y también podemos ver cómo una tormenta incluso puede modificar las líneas de campo por las que se mueven las partículas, y puede tener eventos en el lado opuesto, incluso en el cual pues, pueden tener una interconexión en la cual
ciertas de esas partículas también pueden regresar debido a la interacción con los campos magnéticos que están del otro lado. Lo que vemos ahí en los polos serían justamente eso. Nosotros miraríamos esto, el efecto, como las auroras. Y cuando vemos más intensidad en las auroras, pues básicamente es porque hubo un evento mucho más fuerte y entonces podemos ver el efecto en las auroras con este espectáculo. De ahí los colores, hermoso. las formas que son diversas. Sí, esto tiene que ver con el tipo de gas que se interactúa en el lugar, en la atmósfera que se forman, que básicamente esto no tiene un efecto muy grave en nosotros los seres humanos. Nuestro campo magnético, geomagnético nos ayuda a protegernos de estas partículas y básicamente no tiene ningún efecto dañino para nosotros en la superficie de la Tierra, pero puede tener un efecto dañino en los aparatos que hemos creado con nuestra tecnología, y es ahí y en nuestras actividades, porque ahora nosotros nos movemos en avión, nos movemos en barco, tenemos comunicaciones de radio, tenemos celulares, tenemos computadoras, tenemos internet, todo esto que ahora es parte de nuestra vida diaria y que nosotros necesitamos esto para funcionar como sociedad, se pueden ver afectadas por estas tormentas. Y claro, si se afecta todo el sistema, imagínense qué consecuencias podría tener para el sistema de distribución de comida, de alimentos, de víveres, de lo que sea. Al final hay que entender que no es que nosotros queramos ser apocalípticos, sino que simplemente es prepararse. Todo lo que es la ciencia es prepararse para este tipo de eventos que nosotros sabemos que pueden ocurrir, y entonces la idea es minimizar, porque muchas veces no podemos controlar, ¿verdad? Pero sí podemos mitigar y minimizar y prepararnos con sistemas de respaldo. Echemos un vistazo a algunos acontecimientos históricos que los estudiosos precisamente tienen ese registro de cómo esta actividad solar a gran escala ha afectado a nuestro planeta. Veamos este breve resumen. Evento Carrington, 1859. Es la tormenta solar más intensa registrada en la historia de Richard Carrington. Causó algunas auroras boreales visibles en regiones cercanas al Ecuador, Colombia y el Caribe. Estados Unidos, 1921. Se registraron daños en la red de telégrafos al oeste del Mississippi. La estación central de ferrocarril de Nueva Inglaterra fue destruida por el fuego provocado por cortocircuitos. Quebec, Canadá, 1989. Un apagón dejó sin energía eléctrica por 9 horas a más de 6 millones de personas. Varios transformadores en New Jersey hicieron cortocircuito. Tormenta Halloween, 2003. Ráfagas solares y eyecciones de marca coronal provocaron interrupciones en las comunicaciones. Se observaron auroras boreales en el sur de Texas y en países mediterráneos, además de provocar apagones en Suecia. Se emitieron alertas a las compañías de aviación para evitar que las naves volaran a altas latitudes. Doctor, usted hablaba de que no se trata de ser apocalíptico, pero sí realista, ¿verdad? Así es. Y usted hablaba de cómo se vería afectada la tecnología, y al final la realidad es ¿qué seríamos sin esa tecnología ahora? Está en todo momento, en todo instante estamos dependiendo de esa tecnología, así que no es cualquier cosa estar hablando de la prevención, y por eso es importante, como le hemos venido hablando en estos programas, de esos estudios, de la investigación, de las misiones que hacen estas agencias internacionales. Y también yo quisiera que usted se refiriera a la importancia también de que se aborde este tema en las universidades, en este caso en la Facultad de Ciencias Espaciales, y de proyectos también que se tienen por delante, como es el observatorio. Cuéntenos un poco. Bueno, este es un tema relativamente nuevo. Los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, para ellos ya es una prioridad. Ellos tienen el Instituto Nacional, bueno, no es instituto, sino que la Agencia Nacional, la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera. Ellos son los que se encargan, por ejemplo, de tener el observatorio del clima espacial. Y ellos hacen seguimiento porque ellos saben de la importancia del tema. Es así que en otras universidades ya se han abierto programas sobre el estudio del clima espacial, y agencias como la NASA, por ejemplo, tiene un departamento exclusivo para la heliofísica. La heliofísica es la parte de la astrofísica que estudia el Sol, y también ahí incluiríamos a el clima espacial.
Por parte de nuestra universidad, por ejemplo, tenemos una especialista que es la doctora Ibelice Castillo, que ella sacó su doctorado en temas relacionados con el clima espacial, y ella es la encargada del proyecto de algo que se está cimentando ahora y que esperemos llegue a buena conclusión, que es el Observatorio Magnético, el cual muy posiblemente esté en el sur del país. Y esto es un esfuerzo de varias agencias internacionales junto con la universidad para poder dar seguimiento precisamente a los campos magnéticos, e instituciones del gobierno, como incluso la Fuerza Naval u otras instituciones, están interesadas porque ellos usan para la navegación comunicaciones de radio, las cuales son importantes para ellos, y están interesados en el tema. Entonces esto es un tema novedoso, pero que poco a poco va ganando un realce porque tiene gran importancia. Muy bien, este tema no pasa desapercibido en nuestra Facultad de Ciencias Espaciales. Hay una estudiante que quiere referirse a este tema y por eso damos este espacio para que ella nos comente, estudiante de Astronomía y Astrofísica de nuestra universidad. Durante mis estudios tuve la oportunidad de colaborar con la doctora Ibelice Castillo, quien es docente de la carrera de Astronomía y líder del proyecto Primer Observatorio Magnético en Honduras. El objetivo principal de este proyecto es la construcción del Observatorio Magnético, con el cual podremos registrar de una manera precisa y continua los valores de las componentes del campo magnético terrestre sobre nuestro país. Con esto, más adelante podremos conformar grupos de investigación en el área de clima espacial y así poder estudiar el comportamiento de este campo magnético y sus efectos sobre la superficie de la Tierra. Todo esto con valores obtenidos desde nuestra ubicación geográfica. El año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar en seminario de investigación calculando las componentes geomagnéticas para la ciudad de Tegucigalpa mediante el modelo de Siganenko y Sidnov 2005, pero con la salvedad que nosotros utilizamos datos obtenidos del Observatorio Magnético de Chiripa en Costa Rica. Se puede decir que obtuvimos unos resultados muy buenos, pero todo apunta que nuestros resultados mejorarían si trabajáramos con datos obtenidos dentro del país. Es por lo cual, a través de este tipo de actividades, nosotros queremos impulsar la realización de dicho proyecto. ¿Qué se puede esperar de un proyecto como este, Observatorio Magnético en la universidad, ya para el futuro? Y para ir finalizando con este tema, este programa, ¿cómo también podrían involucrarse el Estado, el gobierno y las instituciones? Usted mencionaba también instituciones del Estado, la implementación de políticas públicas también que tengan que ver con este tema. Sí, bueno, primero hay que estar consciente del tema. Es precisamente por lo cual hemos querido abordar este tema. Queremos concientizar a la población de que está este problema del clima espacial que se debe tratar, que se debe darle su realce, su importancia, para que la misma gente pues investigue y de alguna manera también presione a los gobiernos para poder apoyar este tipo de proyectos y para que estemos conscientes del tema. Pues por parte de la universidad nosotros estamos tratando de lanzar este proyecto que es el Observatorio Magnético. Sería el primero en Honduras y uno de los primeros en la zona, aunque Costa Rica también ya cuenta con uno. Pues es un esfuerzo conjunto de más de instituciones académicas, pero para esto necesitamos también el apoyo del gobierno, sobre todo en la parte financiera, porque estos proyectos son grandes, necesitan equipos y también necesitamos los recursos humanos para poder realizar un proyecto como estos. No son proyectos pequeños, son proyectos que necesitan mucha preparación también y necesitan personal que ayude a llevarlos a cabo. Muy bien, doctor, creo que así vamos cerrando este programa, cuyo tema ha sido el clima espacial. Ya usted nos ha hablado detallado sobre ciertos fenómenos que se dan, sobre el cuidado que se debe tener, sobre la importancia de su estudio. Yo creo que todos debemos estar atentos. Mencionaba yo que lo vimos recientemente en las noticias a nivel internacional. Prestarle atención, darle seguimiento, porque es algo bastante importante. Decimos, por ejemplo, y fue algo grave lo de la pandemia.
afectó a toda la humanidad. Un evento como este, con una actividad a gran escala en el Sol, impactaría a todo el globo. Acaba de dar la mejor analogía, creo yo, que la gente puede entender, la pandemia. ¿Quién se había preparado para una pandemia? Básicamente nadie. Por ahí escuché una entrevista a un famoso millonario, Bill Gates, que hace como más de 5 años predijo que una pandemia podía ser una catástrofe para la sociedad. Bueno, esto es muy parecido. Es simplemente prepararse para un evento que, aunque no estemos muy conscientes, puede tener un impacto a nivel mundial. Una tormenta solar muy fuerte podría tener un impacto a nivel mundial. Entonces, la idea es prepararnos, que este tipo de cosas, aunque pasen, no quiere decir que va a ser el fin del mundo, pero si pasan, estar más preparados, mitigar. Ese es uno de los fines de la ciencia, es preparar al ser humano para controlar un poco su ambiente y así tener una mejor vida. Y con este tema lo que queremos es poner el gusanito de la curiosidad en la gente sobre un tema que no se habla mucho en los medios, pero que tiene una importancia que en algún momento, si ocurre un evento de esto, la vamos a notar, y esperemos que no de mala manera, sino que de buena manera. Si lo notamos, por ejemplo, decimos, y la noticia es igual, y se vuelve viral, decimos, se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, y se vuelve una noticia a nivel internacional. Imagínense un evento como este. Sí, sería un evento muy grande y que nos afectaría en gran medida, sobre todo por la dependencia que hemos desarrollado a la tecnología, la cual no es mala. O sea, con la tecnología tenemos una mejor vida ahora que hace 100, 200, 500 o 1000 años atrás. Pero también tiene sus riesgos, y este es uno de esos riesgos, y la idea es que lo veamos esto como lo que es, sin alarmarnos, pero que nos preparemos para que en un futuro mitigar los posibles efectos de una tormenta que sea muy grande, una tormenta solar que nos afecte de gran manera. Usted habla de mitigar, porque no se puede evitar, digamos, aunque haya un campo magnético que nos protege, pero no se puede, digamos, evitar. Ahora, usted mencionó, se refirió como a la extinción, por ejemplo, de la humanidad, o acabar la humanidad, que tal vez, dice usted, eso no sea tan grave, pero en la ciencia... Eso no va a ocurrir con una tormenta, ¿no? Pero la actividad del Sol en algún momento pudiera ser así tan grave que pudiera afectarnos más allá de estas tormentas geomagnéticas y de afectar la tecnología, sino ya como humanidad. No, en realidad el Sol, por suerte, digámoslo así, es una estrella muy estable. Nos ha dado cobijo a este planeta durante 4.000 millones de años, y esperamos que esté ahí 4.000 millones de años más, que es cuando posiblemente sí vamos a tener que cuidarnos un poco más del Sol, porque va a empezar a morir, y cuando muere una estrella como el Sol, pues se va a hacer más grande y posiblemente su superficie llegue hasta la órbita de la Tierra. Entonces ahí sí vamos a tener serios problemas, pero faltan 4.000 millones de años, y realmente fuera de la actividad solar normal, realmente no tiene grandes efectos, en el sentido de que nosotros tengamos que alarmarnos en extremo. No, repito, el tema del clima espacial es más por lo que puede afectar a nuestra tecnología, y eso es lo que podría causar efectos que dañen a esta sociedad. Pero insisto, es como la pandemia, ¿verdad? Creo que si no hubieran hablado de pandemia hace 5 años, nos hubiéramos alarmado y hubiéramos hecho un gran escándalo posiblemente. Igual con este tema, o sea, al final cuando nos pasa es que nos damos cuenta realmente que teníamos que prepararnos. Entonces, lo que estamos intentando hacer los científicos con este tipo de temas y estudiando la actividad del Sol y la interacción con el campo geomagnético de la Tierra es prevenir, es mitigar, y es seguir dando un mejor nivel de vida a los seres humanos. ¿Y al ciudadano común qué le queda? ¿Informarse? Pues al ciudadano común informarse. Estos son temas que uno tiene que estar al tanto, y de paso, pues cuando uno está informado, uno se da cuenta de la importancia, y entonces apoyar a proyectos como, por ejemplo, el Observatorio Magnético, que estamos tratando de impulsar desde la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Autónoma de Honduras,
y entonces apoyar este tipo de proyectos, entender que si se invierte dinero de los contribuyentes en este tipo de proyectos, no es que nosotros estamos malgastando el dinero, no es que nosotros estemos mal utilizando sus fondos, no, es que estamos usándolo en pro del bienestar de todas las personas y de la sociedad. Lo vi precisamente en una comunicación en otro país que se refieren a este tema algo muy propio. Es decir, ellos tienen un observatorio, tienen instituciones para ello que dan seguimiento y hablan como cuando quieren prevenir, por ejemplo, o quieren estar listos si acontece un terremoto, por ejemplo. Entonces hablan de este tema tan propio y sus instituciones también se refieren a ese para el cuidado de la sociedad, al final, que ese es el interés del Estado, como usted lo ha dicho antes. Entonces, esperemos, como usted también lo decía, que más adelante en el país nuestras instituciones se refieran a esos temas también con total normalidad para el bienestar de todos los hondureños. Sus palabras finales, doctor. Bueno, muy agradecido de estar con ustedes de nuevo. Recuerden que pueden, si están interesados en los temas de astronomía, astrofísica, astronáutica, pueden visitarnos en el Departamento de Astronomía y Astrofísica en la Facultad de Ciencias Espaciales en el Observatorio Astronómico de Suyapa Centroamericano de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos ahí para ayudarles con sus dudas. Y también, si quieren estudiar las carreras, pues tenemos nuestras carreras, nuestra licenciatura en Astronomía y Astrofísica, nuestra maestría en Astronomía y Astrofísica y otras también carreras ligadas, por ejemplo, a la aeronáutica y a la arqueoastronomía. Entonces los invitamos a que lleguen a la Facultad de Ciencias Espaciales, que vean cómo en Honduras también se hace ciencia. Muy bien, gracias, doctor. Y a todos los que estén interesados en temas distintos, si algo generó curiosidad, usted decía también generan curiosidad, pues háganoslo saber a través de las redes sociales, puede ser a la facultad o en UTV también, y usted puede decirnos qué otros temas le gustaría que se aborden aquí desde este programa aquí en UTV, el canal universitario de la cultura. Así llegamos al final de este programa en el que reflexionamos sobre el impacto de la actividad solar en la Tierra. Siempre por UTV, el canal universitario de la cultura.